mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que hoy comienza, lunes 26 de mayo del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema que de entrada acepto no va a ser muy popular. Incluso quizá no sea del gusto o a la inversa, quizá disguste a muchos. Voy a hablar del problema que tenemos hoy del futuro de México o del futuro de México. La primera crisis que me tocó a mí vivir, enfrentar, fue la crisis del 76, cuando en aquel entonces el presidente Echeverría decidió poner a flotar, dijo él, la divisa mexicana. Viví toda esa ya libre, había salido yo de Lecumberri en marzo, de tal manera que me tocó vivir esa crisis. Sin embargo, al menos recuerdo las pláticas con mucha gente, sí había lamentos, había coraje, pero no había duda en relación con el futuro del país. De ahí vino aquel febrero del 82 con López Portillo, pero ya ese sexenio lo viví con un mayor conocimiento de causa. Ya entendía cuestiones económicas, particularmente inflación, cuestiones monetarias, que había estudiado en Lecumberri de manera totalmente autodidacta. Lo viví las consecuencias, y después vino el 87, luego el 94, y todavía no había una conciencia muy clara en relación con el futuro. Se veía nada más el momento presente. Entramos al siglo XXI, México ya en plena apertura e integración a la globalidad. Vinieron 12 años del Partido Acción Nacional, luego el incremento de la violencia y presencia de los grupos del crimen organizado ya de manera más definida. Viene el sexenio del presidente Peña, y ahí sí lo veo de una manera sumamente detallada, los excesos en materia de contratación de deuda. Pienso que fue una decisión que aceptó el presidente a propuesta del doctor Videgaray, y es ahí donde recuerdo bien, empecé yo a sentir que las personas con las que me reunía, con las que discutíamos de economía, de política, etc., ya aparecía el fenómeno de pensar en el futuro. Quizá un poco por la edad, es decir, el año del presidente Peña fue del 12 al 18, yo para ese entonces ya rondaba en el año 2015 70 años, entonces era evidente que tenía que haber una preocupación sobre el futuro. Y eso me lleva a los 6,5 o 7 años de Morena, donde las cosas ya cambian totalmente de carácter. ¿Por qué? Porque si bien en aquellos años, con aquellas crisis, había de alguna manera la decisión o la intención del gobierno siguiente de corregir excesos o la ruta que había tomado el gobierno anterior. Pero al llegar a la 4T, o el sexenio del bulto López Obrador, del 18 al 24, ahí se planteó no corregir los errores de los anteriores, de lo que estos ignorantes de la cuestión económica llaman el período neoliberal, que ni siquiera se han atrevido a esbozar una definición mínima sobre qué significa ese concepto,
porque no lo entienden, desconocen, no tienen conocimientos económicos mínimos para poder ofrecer una explicación coherente, lógica. Y entonces, al ver la destrucción desde antes de rendir la protesta de ley, el bulto López Obrador, en ese momento ya se advertía entre los amigos, los grupos con los que platicaba, en las conferencias, en las pláticas, el problema del futuro. Pero ya no solo los viejos como yo, sino que ya los grupos etarios más bajos, personas de 35, 40 años, 50, 60, ya había una preocupación sobre el futuro. Y eso nos lleva a lo que es peor en cuanto a las sucesiones de gobiernos en México. Decía hace unos minutos que el siguiente gobierno buscaba, al menos de palabra, corregir los errores del anterior. Pero hoy estamos por primera vez, quizá en todo el México contemporáneo, estamos ante la ratificación de un proceso destructivo del gobierno anterior. No solo este gobierno, el de la anticientífica, manifiesta la mínima intención de corregir la destrucción del anterior, sus excesos, el desastre en materia económica, en materia de gasto, el nivel de endeudamiento, el déficit en la operación del gobierno, etc. La desunión, la división en la sociedad. No solo no manifiesta el menor interés en corregir aquellos errores, sino que por el contrario manifiesta una y otra vez continuar con aquel proceso destructivo. Y eso, ahora sí, es obligado que pensemos y tratemos de imaginar cuál será el futuro de este país, de continuar este gobierno destruyendo instituciones, dividiendo al país, concentrando los tres poderes en uno solo, que sería el poder ejecutivo. ¿Ha pensado usted en lo que nos espera como país, como sociedad, como economía incluso, y como actividad política, de continuar la anticientífica por el camino que planteó su antecesor? ¿Le preocupa de alguna manera, sobre todo si usted, como es el caso mío, tiene hijos y nietos? ¿Le preocupa eso? O quizá en una actitud displicente, importamadrista, apática, pues dice como venga, no me interesa, pues el país ha salido adelante. Sí, sin duda alguna, el país ha salido adelante, pero en todas aquellas crisis ha pagado un precio, en algunos casos mediano, leve, en otros muy fuerte o vamos a decir un precio muy elevado. Sin embargo, nada comparado con lo que vamos a pagar de continuar esta política o seguir por esta ruta de destrucción, pero lo más grave, de la evidencia de una incapacidad total, que yo pienso que ya la Presidente perdió la cordura, ya no sabe lo que hace y dice, sino que va al bote pronto. Va, por ejemplo, este fin de semana a Sinaloa y repite algo que, si bien hace 50 o 60 años era aceptable afirmarlo, cuando decían Sinaloa, el granero de México, en realidad era también Sonora, y quizá en un determinado momento más Sonora que Sinaloa, pero dijéramos, Sonora y Sinaloa eran, en aquellos años, 50, 60 años, antes de la llegada del presidente Echeverría, éramos efectivamente esos dos estados, el granero de México. Sin embargo, con la explosión demográfica, ya no somos ni Sinaloa
ni Sonora el granero de México. ¿Por qué? Porque el granero de México hoy es Estados Unidos, que nos vende, vamos a decir, en promedio 22 millones de toneladas de maíz, algunas de trigo, pero también Argentina, Brasil, que nos vende soya o pasta de soya, y algunos países europeos, no se diga Canadá. Dice uno, ¿cómo es posible que esta mujer, como expresión de su ignorancia, diga esas tonterías sin preguntarle antes a un sinaloense, además, el doctor Verdeguer? Esto me lleva, pues, para terminar este comentario, lo siguiente. Hoy, más que en cualquier otra época de los últimos 60 o 70 años de este sufrido país, hay que pensar en el futuro que nos esperaría de continuar por la ruta que nos lleva la 4T y ahora el segundo piso de la 4T. Hágalo, por favor. No sobra. Muchas gracias y lo espero mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Hasta mañana.